Gloria a Dios. Bueno, una vez más, ¿pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la bendición de poder estar aquí en esta mañana. Y como enfatizamos constantemente, el motivo de nuestra reunión es primeramente para venir y presentarnos delante de Dios, ¿verdad?, en agradecimiento, en adoración, reconociendo que pues Él nos da las fuerzas, nos da todo lo que necesitamos para, de alguna manera, durante la semana enfrentar, ¿verdad?, nuestras responsabilidades y todo lo que rodea nuestra vida. Y, ¿verdad?, y venimos en este día porque lo hemos tomado reconociendo que Dios nos ha dado todo, ¿verdad?, y que Él merece nuestro reconocimiento y nuestra adoración, y por eso, ¿verdad?, venimos en este día con esa disposición de hacerlo, y para seguir aprendiendo de su palabra, amén, porque su palabra es nuestra guía, amén, es la que debe de gobernar el corazón y la vida en toda área del cristiano, y damos gracias a Dios por eso. También le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, los que son de casa, los que nos visitan también, les damos la bienvenida y esperamos que en este día, ¿verdad?, Dios le bendiga, ¿verdad?, conforme a su necesidad que usted tiene en su corazón, porque Él conoce nuestra necesidad, amén. También, solamente a forma de información para los que están por primera vez, si necesita usar el baño, hay 2 baños allá afuera para los hombres, para las mujeres, y el ujier tiene la llave para abrir allá atrás si usted necesita, o si es una emergencia, o si usted se le es más fácil, aquí está un baño también, amén, que puede pasar a usarlo. Otra de las cosas que queremos también compartir es que aquí no pasamos la cajita, la canasta o los ofrenderos para recibir ofrenda, no porque estemos en contra de eso, simplemente porque decidimos que conforme la palabra, el que quiera adorar a Dios de esa manera, lo haga libremente y lo haga, ¿verdad?, no por necesidad ni por obligación, sino lo haga de corazón, porque eso es lo que vale delante de Dios. Entonces, si usted trae su ofrenda y usted trae su diezmo, allá está una cajita allá atrás y usted puede hacerlo con libertad, amén. Entonces, por si se pregunta, porque muchas veces vienen personas, ¿no?, y dicen, ¿y dónde está el ofrendero? Pues no lo hacemos así. Digo, no porque tenga algo malo, simplemente así lo hacemos nosotros, amén. Otra cosa que, bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Saúl Arana y soy el pastor aquí de Capilla Calvario, y estamos aquí para servirle. También queremos decirle que aquí en esta iglesia estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Creemos que de esa manera agarramos un mejor entendimiento de la palabra y eso resultará en edificación y crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Y es, ¿verdad?, en definitiva lo que estamos buscando y es de lo que se trata, de crecer espiritualmente, amén, de conocer la verdad de Dios. Y creemos que de esa manera sistemática pues podemos aprender más de la palabra sin sacarla de contexto o malinterpretarla, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? También esto es muy importante, hermanos y amigos que están aquí. Una de las cosas que sucede cuando tú te vas libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso, es que el que está enseñando acá no va a estar escogiendo lo que él quiere para enseñar o lo que más le gusta, y va a hacer a un lado los temas difíciles o lo que él no quiere, ¿verdad?, comentar aquí, por tal vez no confrontar situaciones o vidas. Entonces, eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque tristemente cuando yo crecí en el Evangelio, ya tengo más de 30 años en el Evangelio, pero cuando yo crecí, tristemente muchos
se veía, ¿verdad? De alguna manera, no muchos, algunos pastores que usaban el púlpito para decir lo que ellos querían decirle a los creyentes, ¿verdad? Los que se congregaban en la iglesia. Y muchas veces, dependiendo lo que supieran de sus ovejas, pues en vez de hablarles en amor o con la palabra, platicar con ellos, pues usaban el pasaje acá bíblico para tirarles directamente a lo que ellos estaban pasando. Entonces, de esta manera nos evitamos eso, y le pido a Dios que nunca me permita hacer eso a mí, porque para eso no es el púlpito, sino es para enseñar la palabra de Dios. Amén. Pero de esta manera también me libra de que alguien vaya a pensar, oh, eso lo está diciendo por mí, o esto lo preparó porque conoce o oyó algo de mi vida. Entonces eso me libra a mí, porque yo voy sistemáticamente, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y entonces no vamos a omitir nada de la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a comprometer la palabra, por muy difícil que sean los temas a veces o controversiales. Si la palabra lo dice aquí, lo vamos a tocar, amén. Pero siempre hay que tener en cuenta que el propósito de todo esto es para bendecir las vidas, amén. Porque para eso es la palabra, no es para contender, no es para confundir, no es para probar el punto personal de nadie, sino es para edificar las vidas y para hacerlas crecer en el conocimiento de Dios, y así edificarlas en su crecimiento espiritual para que caminen conforme Dios quiere. Ese es el propósito. Si se sale uno de eso, se perdió el propósito de todo esto. Amén. Entonces, aquí predicamos la palabra, porque la palabra de Dios es todo para nosotros. Amén. ¿Por qué es importante decir esto en estos días? Yo sé que me toma un poco de tiempo más, pero es necesario, hermano. Hay un pastor muy conocido en este tiempo, en el mundo hispano. Y yo creo que tiene millones y millones de seguidores en las redes sociales, uno de los más conocidos. Y entonces, recientemente dijo unas palabras que son de alarmar. A él le preguntaron que si, en una entrevista, la entrevistadora le preguntó que si para él la Biblia era su punto de referencia para todas las cosas. Y cualquier creyente verdadero, mucho más cualquier pastor o maestro, va a contestar a esa pregunta firmemente: sí, sí. Pero este pastor que mueve multitudes y que tiene tanto alcance en las redes sociales, dijo: no, porque yo no adoro la Biblia, dice, y eso sería idolatrar la Biblia. Entonces, como que dice, yo sigo a Dios, pero dice, no me rijo, como quien dice, está diciendo, por toda mi vida, o lo que hago, lo que dejo de hacer, por lo que dice la Biblia, porque eso sería idolatrarla. Entonces, esa es una respuesta, hermano, totalmente, ¿verdad?, errónea, llevando a la herejía. Amén. Entonces, es por eso que tenemos que tener cuidado, y como pastor tengo que recalcar esto para mi vida, porque si él está haciendo esto y conoce la palabra y está cayendo en este error y lo está confesando públicamente, entonces cualquiera podemos estar expuestos a eso, y tengo que tener cuidado yo, y como creyentes ustedes tienen que tener cuidado lo que oyen, lo que escuchan. Amén. En estos tiempos está el cristianismo progresista. Y el cristianismo progresista es aquellos que se dicen verdaderamente, que son verdaderamente creyentes, que creen en Dios, que creen en Cristo, pero no toman toda la palabra de Dios como inspirada por Dios totalmente. O sea, no solo la palabra gobierna sus vidas, sino hay otras cosas, otros libros, otras opiniones, y toman de la Biblia solamente lo que ellos quieren tomar, y lo que no lo hacen a un lado, y dicen, ya esto ya no es para estos tiempos, ya esto es anticuado, ya esto, y hacen lo que quieren con la palabra de Dios. Entonces, lo mismo que está contestando este pastor, según pastor,
pues es básicamente lo que ellos dicen. O sea, si la Biblia no es lo que rige su vida, si no basa todo lo que él hace en lo que la verdad de la Biblia lo revela, pues entonces, ¿a qué Dios está siguiendo? Amén. Ahora está el cristianismo progresivo, donde ya, como le digo, hay libertad, puede casarse sexos opuestos, puede ser pastor alguien que es homosexual, porque Dios es amor, y le digo, toman partes de la Biblia, pero otras no. Pero también está el cristianismo conservativo, que es el que se aferra a la verdad de la palabra. Amén. Y hermano, si nosotros decimos que nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana, nuestra conducta cristiana no está basada solamente en esto, hermano, entonces estamos perdidos. Porque la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Aquí es como conocemos a Dios. Aquí es como aprendemos su voluntad. Aquí es como nosotros llegamos a poder entender la sabiduría para poder, no solamente para salvación, sino para vivir en esta vida, hermano. Si yo abro la puerta y decir la Biblia no es lo único por lo cual yo me baso, entonces voy a caer como los testigos de Jehová, voy a caer como los mormones, voy a caer como todas estas religiones, ¿verdad? Que aparte de la Biblia, ellos tienen otros libros y terminan dándole más importancia a estos libros, a estas otras según revelaciones, que a la misma palabra de Dios. Y aquí lo que me enseña la palabra es que la escritura, toda la escritura, lo que está aquí es inspiración de Dios. Y es en lo que nosotros como creyentes verdaderos debemos fundamentar nuestro cristianismo, nuestra fe. Amén. Y esta palabra debe ser nuestro gobierno, hermano. Debe ser lo que dirige todo nuestro existir en esta vida, hermano. Si no lo creemos así, tenemos un grande problema. Amén. Entonces, hermano, por eso les digo que es importante tener eso en mente y es importante seguir diciendo lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Muchas veces uno está aquí y está aquí no porque ya sea perfecto o porque sea, ¿verdad?, intachable en la obediencia de la palabra. No, muchas veces antes de que la palabra les esté llegando a ustedes, me está llegando a mí primeramente. Me está cortando, me está corrigiendo, me está, ¿verdad?, haciendo ver mis errores y mi necesidad de Dios. Amén. Pero no por eso yo voy a emitir o comprometer lo que dice su palabra. Amén. Su palabra es su palabra. Y su palabra no puede ser comprometida. Amén. Nosotros debemos de permanecer en ella, aunque se levanten grupos, movimientos, ideologías y todo lo que está en este mundo tratando de quitarle autoridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de la fe cristiana verdadera. Amén. Y todo lo que se desvíe de eso, por muy bonito que suene, hermano, es del diablo. Totalmente, hermano. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Digo, muchas veces la iglesia ahorita que no está metida en la palabra se conforma con oír cualquier cosa que suene bonito. Y por eso hay muchos, dizque pastores, que más que nada son motivadores. Y la gente le sube su ánimo en un momento con estas cosas que suenan muy bonito, pero si no está fundado en la palabra, hermano, no lleva nada que pueda edificar tu vida. Al contrario, ¿verdad?, te va a desviar de lo que es la verdad de Dios. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando no nos apegamos a esta verdad, nos podemos esclavizar de la mentira, del pecado, del engaño y todo aquello que quiere entrar sutilmente a desviar las vidas del camino correcto. Amén. Nadie dice que es fácil, la verdad. Jesús dijo que el camino a la perdición, ¿qué es? Ancho y espacioso. Iglesias
que tienen ese tipo de teología, ese tipo de pensamientos, están llenas. Son miles de gentes. ¿Por qué? Porque cualquiera le gusta oír aquello que le ayuda en sus deseos de su carne y no lo confronta con su pecado y no lo confronta con su verdadera necesidad. Se siente cómodo. Pero a veces las iglesias que se predican la verdad, y no lo digo porque seamos una iglesia chica, no, porque en general la gente a veces viene aquí o viene a otros lugares donde se predica la palabra y no le gusta ser confrontada con la palabra. ¿Y qué hace? Ya no vuelve. Quiere ir a un lugar donde todo le suene bonito, donde no, la palabra no lo confronte con su pecado, no lo confronte con su necesidad de cambio, no lo confronte que tiene que tener arrepentimiento, y mejor quieren ir ahí porque no están dispuestos a cambiar. Pero esto del cristianismo es una transformación constante, hermano, constante, y nunca va a parar hasta que nos vayamos a la presencia del Señor, porque la realidad es que somos pecadores, amén. Y que quedamos cortos y que necesitamos la palabra verdadera y el Espíritu Santo que nos esté hablando, corrigiendo, enseñando y guiando. Amén. Y ese es el propósito, hermanos, aquí en esta iglesia. Me puedo equivocar porque no lo sé todo y soy humano, pero le pido a Dios que nunca sea algo malintencionado o con una motivación errónea. Me puedo equivocar, y si me equivoco en mi interpretación, estoy abierto a que alguien me diga, claro, como se debe hacer en amor, con la palabra. Y si yo me equivoco, me arrepiento, lo digo aquí enfrente y pido perdón, y no pasa nada, porque yo no sé todo. Amén. Pero le pido a Dios que no sea algo ya tratando de desviar a la gente de la verdad. Amén. Entonces, por eso es que les pido sus oraciones, porque no es fácil, y que, hermanos, pongan su corazón en la verdad, porque los tiempos son difíciles. Amén. Y hablando del tema de hoy y lo que hemos estado hablando, ya esta va a ser la tercera semana, el tema del adulterio y el divorcio es algo muy controversial en estos tiempos, pero son temas que se tienen que tocar porque están en la palabra y son beneficiosos. Amén. Entonces vamos a seguir con la enseñanza y seguimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 27 al 31. Perdón, al 32. Mateo capítulo 5, verso 27 al 32 dice, en el nombre de Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Venimos delante de tu presencia pidiendo tu bendición, pidiendo la guianza de tu Espíritu Santo, pidiendo que bendigas tu palabra y que tú la lleves al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Reconocemos que somos débiles, reconocemos que tenemos necesidad de ti, reconocemos que nosotros no sabemos nada ni podemos nada, que es tu verdad la que puede tomar nuestras vidas y guiarlas por el buen camino, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra, que nunca debe de ser con ningún afán de ofender a nadie, con ningún afán de hacer sentir mal, nada más por sentir mal a alguien, Señor, que tu palabra
en esta hora hable, mi Dios, para edificación, que hable, Señor, para transformación del corazón, que tu palabra hable, Señor, para instruirnos en lo que es tu verdad, para que nosotros, Señor, podamos buscar con todo el corazón vivir de la manera que a ti te agrada, basado en la enseñanza que tú nos das en tu santa palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, dispone los corazones, Señor, para que se abran y escuchen tu voz en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, como les digo, este pasaje del Mateo 5, verso 27 al 32, esta es la tercera semana que lo estamos estudiando. Hemos dividido este pasaje en 3 enseñanzas. Ya dimos 2 y ahora estamos en la última, que se concentra en el versículo 31 y 32 y que trata sobre el divorcio. La semana pasada estuvimos tratando sobre el adulterio, que no solamente se basa en el acto físico literal, sino que el adulterio empieza desde la lujuria que hay en el corazón y los malos pensamientos que pueden venir a la mente de un ser humano, amén, tanto mujer como hombre. Pero ahora vamos a ver, como le digo, la clase se titula Jesús, el adulterio y el divorcio, y ahora vamos a ver, ¿verdad?, el tema sobre el divorcio. Y como le digo, esta es palabra de Dios, es lo que Jesús aquí está tratando de clarificar y corregir, ¿verdad?, los ideas o los pensamientos incorrectos sobre lo que tiene que ver con el divorcio. Jesús aquí quiere aclarar cuál es la opinión de Dios, amén, para que aquel que quiere hacer su voluntad pues pueda sujetarse a eso y esté seguro de que está de alguna manera agradando a Dios, amén, y no se está guiando por su propia opinión. Entonces, como decía la semana, al principio, en la primera clase que dimos como introducción en este pasaje, hablábamos de la ideología progresista. Y uno de sus objetivos de la ideología progresista es expandir sin límites la libertad sexual de toda persona. Ese es uno de sus, ¿verdad?, objetivos de esta ideología progresista, expandir, o sea, llenar de alguna manera este mundo, ¿verdad?, con la idea de que todo hombre, toda mujer puede y debe experimentar sus deseos sexuales sin ninguna restricción prácticamente. Amén. Y eso lo vemos, como compartía ese día, a través de todas las cosas que se están tratando de influenciar al ser humano: la televisión, las computadoras, los teléfonos, los cines, en todo lugar, la política, en el gobierno, todo eso. Entonces, lo que ellos dicen, hermano, o sea, el progresismo, ellos consideran que reprimir los deseos sexuales de una persona y no permitirle identificarse de alguna manera como ella lo desea hacer, pues es oprimir al ser humano. Entonces, si tiene que contener esos deseos sexuales que son inmoralidad sexual delante de Dios, que son pecado delante de Dios, si alguien está queriendo reprimirlos de alguna manera, pues está ellos oprimiéndolos y no los está dejando gozar la vida, porque el ser humano, tanto hombre como mujer, debe dar vuelo al hilacha, a lo que siente, ¿verdad? Eso no está en el diccionario, pero me entienden, amén. Entonces, por lo tanto, bajo su pensamiento de esta ideología, la sociedad, para ellos, tiene que ajustarse a las preferencias sexuales de cada persona y a sus formas de satisfacer sus deseos. O sea, que
tiene que, por eso están, ellos no solamente quieren que aceptes su manera de pensar y su manera de sentir, sino ellos quieren que la adoptes como algo normal. Amén. Hablábamos de eso. Entonces, ¿cuál es su agenda? Como su agenda es hacer que todo esto sea algo normal y aparte de eso, pues que nos metamos en la mente nosotros los anticuados, nosotros los conservadores, que esto es beneficioso para la sociedad. Esa es su manera de pensar, amén. Entonces, hermano, como les decía también en la primera introducción cuando esta clase, lamentablemente lo están logrando. Y lo están logrando principalmente en aquellos que no tienen el conocimiento de la verdad de Dios y que no pues conocen la palabra de Dios, la Biblia, no conocen la verdad. Pero también tristemente lo está logrando introducir, hermano, en la iglesia de Dios. Y lo que yo les compartí al principio, ¿verdad? Hay iglesias que se dicen cristianas, que se dicen, ¿verdad?, a conocer a Cristo, conocer la verdad, pero de alguna manera están adoptando estas ideologías. Y, hermano, se han ido por el lado liberal, donde están permitiendo muchas cosas que claramente son contrarias a lo que está en la Escritura. Pero para ellos, como le digo, la Escritura ya no es una referencia para todo lo que hacen, sino nada más toman lo que ellos les gusta y lo que no, dicen que ya no va con esta cultura, con estos tiempos, amén. Entonces, hermano, tristemente, este pensamiento, esta ideología está engañando y está haciendo mucho daño en aquellos que han descuidado sus vidas espirituales. Entonces, por eso digo, es de estar alerta, hermano, alerta. Estamos en tiempos muy difíciles porque este engaño se mete sutilmente y si tú no estás en la palabra, si tú no estás buscando a Dios con todo tu corazón, sinceramente, estas ideologías terminan atrapando, ¿verdad?, al cristiano que no se cuida espiritualmente y como pues se conforma con lo que él anda sintiendo y pensando, pues lo adopta, pero eso solamente nos va a alejar de Dios, amén. Para un verdadero cristiano, hermano, nunca puede ser normal lo que no es normal para Dios. Para un verdadero cristiano nunca puede ser normal lo que no es normal para Dios. Nunca puede ser normal lo que va en contra de lo que Dios ha instituido, porque como hablábamos en la introducción, cuando Dios creó todas las cosas, al final de todo dijo que era bueno en gran manera. Como Él lo hizo, como lo instituyó, eso es lo que es bueno delante de Dios. Y salirse de ese orden es salirse de la voluntad de Dios, es rebelarse contra lo que Dios ha diseñado y por lo cuanto es pecado. Entonces nunca puede ser normal lo que va en contra de lo que Dios ha instituido. Entonces, ¿qué instituyó Dios? Dios instituyó el matrimonio, amén. Él lo instituyó, allá lo vemos en Génesis capítulo 2. Ahora, lo instituyó entre un hombre y una mujer. No hay, ni creó dos hombres y los casó, fue un hombre y una mujer, ni creó un hombre y tres mujeres y cuatro mujeres, una mujer, amén. Y es importante que entendamos eso. Dios creó el sexo, amén. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer y Dios creó el sexo y lo dio para dos razones. Una es para la procreación humana y el otro es para el placer de la pareja, pero solo dentro de los límites del matrimonio, amén. Solo dentro de algunos se van al extremo y piensan que pues lo del sexo todo es pecado, es malo y se van allá a las cuevas, a las montañas o se mutilan y todo, pero eso es no. Dios creó el sexo para que se disfrutara entre una pareja, amén, que estén dentro del matrimonio y no tiene nada. Cuando se convierte en malo es cuando se sale de lo que Dios ha instituido, amén. Entonces es importante que entendamos eso. Ahora, estas dos verdades son las más atacadas por el movimiento progresista, que es la ideología del momento, amén.
Y esta ideología, como les digo, promueve el adulterio, promueve la fornicación y promueve el divorcio. Es lo que promueve. Entonces, ¿cómo lo promueve? Lo promueve como algo normal y como un derecho de todo ser humano. Ahora, en vez de decirle a una persona que se acaba de casar una pareja y empieza a tener problemas en unos meses o lo que sea, en vez de alguien a veces aconsejarle, no, pues tienes que luchar por tu matrimonio, tienes que esperar, estas vidas se tienen que complementar y es un proceso y la voluntad de Dios es que permanezca. No, al contrario, ¿qué es lo que se les dice? No te dejes. Si no te gusta, no tienes por qué permanecer con él o con ella. Búscate otra. Sé feliz. Ese es lo que se dice en estos tiempos, amén. Entonces, como le digo, esta ideología promueve el adulterio, la fornicación y el divorcio como algo normal y como un derecho de todo ser humano. Ahora, hay un doctor, o había porque ya murió, David Graham Cooper se llama, y es psiquiatra. Dice, hizo un libro, escribió un libro, y el libro se llama La muerte de la familia. Y lo que él dice en ese libro es que lo mejor que la sociedad puede hacer es eliminar por completo la familia. Sabio, psiquiatra, y en lo que trata con los problemas de la mente de la gente, ¿verdad? Y según él, con su sabiduría que tiene, escribió este libro que se llama La muerte de la familia, y dice que lo mejor que le puede pasar a la sociedad es eliminar por completo la familia. ¿Quién instituyó la familia? Dios. Ahora, hay otra mujer, se llama Kate Millett, y ella es defensora de la liberación feminista. Y ella dice en su libro que la unidad familiar debe desaparecer porque la familia es la que ha oprimido y esclavizado a las mujeres. Esa es su opinión, amén. Y muchos comparten esas opiniones, muchos. Por eso gente ya no se quiere casar, y si se casan, el matrimonio no vale nada para ellos. Y la familia, como dicen aquí, para ellos puede desaparecer y es lo mejor que puede pasar porque quita toda responsabilidad, quita todo límite, quita todo compromiso. Amén. Y así la persona es libre para pecar y hacer lo que ella quiera. ¿Verdad? Entonces, hermano, por eso y debido a esa forma de pensar, cada vez más países y ciudades están promoviendo leyes que van en contra de la institución de la familia. El matrimonio y la familia son el blanco principal a destruir en estos tiempos por el diablo y a través de estas ideologías. El matrimonio, la familia son el blanco principal para destruir. Ahora, para el verdadero cristiano, y siempre yo recalco esto, para el verdadero cristiano, porque muchos se dicen cristianos, hermano, muchos, pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, amén. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, para el verdadero cristiano, hermano, la voluntad de Dios sigue siendo la misma. No le hace que pasen las generaciones, no le hace que estén en diferentes culturas, no importa el país donde esté, no importa nada de eso. Para el verdadero cristiano, hermano, la voluntad de Dios debe ser que sigue siendo la misma del principio, ¿verdad? Permanecer en lo que Él instituyó como bueno a pesar de cualquier concepto humano que haya en el tiempo en el que estés viviendo. Amén. La palabra de Dios, la voluntad de Dios debe ser prioridad. Lo que Dios instituyó debe tener el mismo valor para nosotros. Amén. No importa lo que diga el presidente, no importa lo que diga el gobernador, no importa lo que diga mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia. La palabra de Dios debe ser primero, es lo que gobierna nuestra vida, es lo que fundamenta nuestra fe. Amén. Ahora, vaya conmigo rápido ahí a Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, verso 1 al 15. Lo voy a leer un poco rapidito, ¿ok? Y ahorita que lo tengan, porque es importante ver lo que la palabra de Dios dice. Y por eso estoy dando todo este contexto, amén. Efesios capítulo 5, verso 1 al 15. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice aquí en el 3? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, dice, acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué nos está exhortando la palabra aquí? Es que nosotros como creyentes no podemos conformarnos a las ideologías, a estas mentiras del enemigo. ¿Por qué? Porque ya no somos lo que éramos antes. No pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a la luz, tenemos la verdad de Dios. Nosotros participamos de estas cosas, creíamos estas cosas cuando no teníamos la verdad de Cristo. Pero ahora que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que tenemos esta verdad es la que gobierna nuestras vidas. Esta verdad solamente. Vaya conmigo ahí, denle una vuelta atrás a Efesios capítulo 4, verso 17 al 21. Amén. Amén. Capítulo 4, verso 17 al 21 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Está hablando del pecador que no tiene a Cristo. Amén. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto, hermano? Todo el que es verdaderamente cristiano, hermano, ya no puede andar como andan aquellos que no tienen la verdad, como aquellos que no tienen a Cristo, como aquellos que andan pensando solo en la vanidad que hay en su corazón y en su mente, y aquellos que se están entregando a los deseos, ¿verdad?, pecaminosos de inmoralidad sexual. No podemos, no hemos aprendido así de Cristo. No es lo que la palabra nos enseña, amén.
porque todo eso trae destrucción. Amén. Entonces, hermano, vemos esto y como creyentes, aunque hay muchas opiniones, nosotros solamente tenemos que basarnos a la opinión de Dios. ¿Y dónde está la opinión de Dios? En su palabra. Hay muchas opiniones respecto al tema que nos toca hoy, que es el divorcio. Hay muchas opiniones, aún en el pueblo, en el círculo cristiano hay muchas opiniones. Pero lo importante, hermano, como les digo, es la opinión de Dios al respecto, y eso es lo que vamos a ver en su palabra. Jesús es lo que está tratando de aclarar en esta enseñanza. Y vamos a leer una vez más Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús comienza una vez más aquí diciendo, también fue dicho. Y lo que está aquí Jesús haciendo es refiriéndose a la enseñanza que los grupos de los maestros religiosos, ¿verdad?, estaban dando en esos tiempos. Y la enseñanza que ellos estaban dando, de alguna manera, pues estaban siendo aceptadas por el pueblo, ¿verdad?, que no conocía de alguna manera, no estudiaba la ley por sí mismo, sino se basaba en lo que los maestros religiosos les estaban enseñando. Amén. Entonces, de alguna manera, ellos estaban aceptando la enseñanza de los escribas, de los fariseos, de los maestros religiosos de ese tiempo. Entonces, por eso Jesús dice, también les fue dicho, o sea, se les fue dicho de esta manera. Y esta enseñanza principalmente empezó durante el cautiverio del pueblo de Israel, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y después que pasó ese tiempo del cautiverio y salieron y regresaron a Jerusalén, los que regresaron y todo eso, se mantuvo de alguna manera esta enseñanza, ¿verdad?, que esta manera de creer, esta interpretación que los maestros de ese tiempo le estaban dando. Esa enseñanza, hermano, pretendía obedecer la voluntad de Dios respecto al matrimonio y el divorcio, ¿verdad?, respecto al volverse a casar. Entonces, cualquiera, hermano, dice la enseñanza, que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y esta interpretación de los líderes religiosos aquí, de alguna manera estaba siendo basada de Deuteronomios capítulo 24, verso 1 al 4, y quiero que vayan conmigo ahí. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4. La interpretación que los líderes religiosos le habían dado y estaban enseñando al pueblo estaba basado en estos 4 versos que ellos leían de la ley. Amén. Y dice así, Deuteronomio 24, 1 al 4, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, de este pasaje bíblico, hermano, es que basaban la enseñanza los líderes religiosos, la cual permitía el divorcio y lo establecía de alguna manera como un mandamiento dado por Dios. Amén.
Entonces, esa interpretación, hermanos, sobre este pasaje bíblico, la realidad es que estaba lejos de la verdadera enseñanza bíblica y del corazón de Dios respecto al matrimonio. Amén. Lo primero que tenemos que entender y que no entendieron los que enseñaban de esta manera el divorcio como un mandamiento de Dios, es que Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio, lo dice su palabra. Y vamos a Malaquías 2:16. Profeta menor, el Antiguo Testamento, detrás de donde comienza el Nuevo Testamento, Mateo, ahí lo va a encontrar. Malaquías, capítulo 2, verso 16. Amén. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él, ¿qué? El profeta está diciendo aquí al pueblo de Israel, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales, que si no seas infieles, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y dice el profeta: guardaos pues en vuestro espíritu, que está hablando en vuestro corazón, y no seas desleales, no seas infieles, es lo que está queriendo decir aquí la palabra. Entonces, en Deuteronomio 24, que es el pasaje que acabamos de leer anteriormente, Dios no estaba ni aprobando ni mandando el divorcio. Entonces debemos de entender eso. Dios odia el divorcio, y en ese capítulo que acabamos, aunque puede dar la impresión de eso, si tú no pones atención, que Dios está mandando o de alguna manera está aprobando el divorcio, no está haciendo eso. Dios no estaba aprobando o estaba mandando el divorcio. El divorcio va en contra de lo que Dios ha instituido bueno para la humanidad, que es el matrimonio. Como volvemos atrás, ¿quién instituyó el matrimonio? Entonces, Dios lo que desea es que el matrimonio sea hasta que la muerte los separe. Entonces, Dios está en contra totalmente de lo que es el divorcio. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida, hasta que la muerte fuera lo único que pudiera separarlos. Amén. Ese es el corazón de Dios. Entonces, lo que es el divorcio, hermano, el divorcio es un rechazo a la perfecta voluntad de Dios, la cual busca a su misma vez guardar del pecado, del adulterio y sus destructoras consecuencias. El divorcio es un rechazo. Todo aquel que, ¿verdad?, de alguna manera se divorcia, está rechazando la perfecta voluntad de Dios, la cual busca y tiene como propósito guardar el corazón del adulterio y guardar las vidas de las consecuencias destructoras que pasan cuando hay un divorcio en una familia. Y yo creo que cada uno de aquí de alguna manera o lo hemos experimentado cerca con un familiar, con un amigo, pero nos hemos dado cuenta de lo que un divorcio puede causar. Amén. Un divorcio puede causar mucho daño tanto en la vida del que se divorció, la divorciada, de los niños, de toda la familia, hermano. Y eso es lo que Dios está tratando de, ¿verdad?, hacer y evitar. Entonces, Dios ni siquiera, hermano, en este pasaje de Deuteronomio, ni siquiera estaba sugiriendo el divorcio, sino estaba resaltando todo el enredo, todo el daño y toda la impureza que resulta al salirse de lo que Dios ha diseñado, hermano, que es la unión del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es lo que él estaba tratando de resaltar en este pasaje. Se hace un enredo, causa mucho daño y trae impureza al corazón. Y Dios está tratando de evitar eso. Entonces, la enseñanza de los líderes religiosos interpretaba que el divorcio, hermano, era un mandamiento de Dios. Por lo tanto,
estaba bien divorciarse y por cualquier causa que a ellos les pareciera buena, era suficiente, hermano, para separarse de su mujer, para echarla de su casa y para, ¿verdad?, irse y agarrar otra mujer. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, hermano, lo cierto es que el matrimonio no fue inventado por ningún hombre, sino fue algo que Dios instituyó. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que pues el hombre no quiebre lo que Dios ha unido. Amén. Entonces, muy fácil al hombre se le hace romper el matrimonio, pero lo que Dios unió dice que no lo separe el hombre. Y vaya conmigo ahí a Mateo, capítulo 19 y verso 1 al 8. Y vamos a ver, hermano, cómo Dios no estaba mandando ni sugiriendo que debían divorciarse, sino simplemente, ¿verdad?, sucedió que a través de Moisés se le concedió el divorcio a la gente, pero no porque era la voluntad de Dios, sino por la dureza de su corazón de cada uno de ellos. Entonces, Mateo 19, verso 1 al 8, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá y al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa, perdón? Jesús respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo: por la dureza de ¿qué? De vuestro corazón, Moisés os permitió. ¿Sí ven cómo ellos decían, lo habían asumido como un mandamiento? Y Jesús aquí les está diciendo: no, por la dureza de su corazón, Él se los permitió, pero no era la voluntad de Dios y mucho menos es un mandamiento, amén, que lo puedan ustedes hacer. Entonces, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces vemos aquí, hermano, que nunca ha estado en el corazón de Dios, ni es la voluntad de Dios el divorcio, sino eso se le concedió al hombre por causa de la dureza de su corazón, por causa de su pecado, por causa de la insistencia de alguna manera a llevar a cabo lo que hay en su corazón, hermano. Amén. Que es lujurias, que es sentimientos de inmoralidad sexual. Y también de alguna manera Dios lo permitió porque de esa manera protegía a la mujer, hermanos. Porque era el hombre usualmente era el que poseía, ¿verdad?, las propiedades. El hombre es el que trabajaba. Entonces, de alguna manera, cuando a la mujer la dejaban, ¿verdad?, entonces pues se quedaba desamparada, sin ninguna fuente de ingresos, sin nada. Entonces Dios concede por la dureza de su corazón, pero protegiendo a la mujer para que de alguna manera tuviera algo legal para que otro hombre la aceptara. Amén. Eso era, pero no porque Dios estaba consintiendo o aprobando lo que es el divorcio. Entonces, aquí le preguntan los fariseos y los escribas a Jesús y dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y hermano, la realidad es que nos muestra ahí su palabra que su pregunta no iba con un sincero deseo de saber la verdad
respecto a la opinión de Dios a ese tema, amén. No iba con un corazón sincero, dice que lo estaban nada más probando, tentando. Ellos, hermano, querían comprometer a Jesús, ¿verdad? Y meterlo en la controversia que había en ese tiempo y que sigue habiendo en este tiempo, hermano, en nuestros días, sobre el tema del divorcio, porque es un tema controversial en estos momentos. En muchas iglesias no se quieren tocar estos temas, hermano, porque de alguna manera afecta a muchos de los que están en las mismas iglesias y no se quieren tocar. Es un tema, ¿cómo se dice? Controversial. Entonces, pero de alguna manera algunos creían, ¿verdad?, que el divorcio, ellos querían comprometer a Jesús en la controversia que había en ese entonces y que existe en nuestros días sobre el tema del divorcio. Algunos creían que solo se podían divorciar en caso de inmoralidad sexual y otros creían que el divorcio podía ser por cualquier motivo. Habían estas dos opiniones. Ahora, ¿se acuerdan cómo Juan el Bautista fue asesinado y le quitaron la cabeza? ¿Por qué se la quitaron? ¿Qué estaba él en contra de qué? Él no cayó la verdad. Y el rey Herodes estaba en pecado. Estaba con la mujer de su hermano, amén. Entonces, por él pararse en la verdad en este tema controversial, le costó la cabeza. Entonces, ha sido un tema controversial y muchos a veces no quieren tocarlo por eso, porque puede traer consecuencias, resentimientos, enojo, puede traer muchas cosas. Pero tenemos que hablar lo que dice la palabra, así como Juan el Bautista habló lo que decía la palabra. Amén. Aunque le costó la vida. Entonces, Jesús, hermano, los lleva a la verdad bíblica, lo que expresa la voluntad de Dios respecto al tema del divorcio. Ellos estaban queriendo solamente comprometer a Jesús, meterlo en este, ¿verdad?, enredo, en esta controversia, pero Jesús se va a decirles lo que dice la verdad bíblica, qué piensa Dios sobre el asunto. Entonces, Jesús expresa aquí la voluntad de Dios respecto a este tema. Por lo tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. ¿Por qué pues mandó entonces Moisés divorciarse?, le dijeron ellos. Y Jesús le responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió esto. Entonces, dice que les mandó repudiar a vuestras mujeres, pero Jesús les dice: mas en el principio no fue así. O sea, el plan de Dios desde que los creó no incluye esto. Si está pasando es por la dureza de su corazón, pero no está en el plan de Dios y Dios no manda esto. Entonces, Jesús está diciendo que las palabras de Moisés no fueron una orden sobre el divorcio, sino querían resaltar las limitaciones de volverse a casar después de un divorcio. Eso es lo que quería resaltar allá en el capítulo 24 de Deuteronomio Moisés. Jesús está diciendo que las palabras de Moisés no fueron una orden sobre el divorcio, sino querían resaltar las limitaciones y los problemas que vienen a volver, ¿verdad?, al volver a querer volverse a casar después de un divorcio. Es difícil todo. Aún hay muchos matrimonios que no fueron la primera esposa, el primer esposo, entonces vienen muchas cosas dentro de ese paquete que muchas veces, aunque las personas se quieran, causan conflicto, amén. Entonces todo esto es causado, ¿verdad?, de alguna manera por la separación. Y no todo es así, pero muchas veces es así. Entonces, aunque se permitió a causa de la dureza del corazón humano, Jesús enfatiza que la intención de Dios siempre ha sido que el matrimonio sea permanente. Esa es, ¿verdad? Y realmente es una bendición, hermano, grandísima, el obedecer la voluntad de Dios. Amén. No hay como estar con la mujer de tu juventud, como dice tu palabra.
como terminar los días con ella. Que ves, el enemigo viene y nubla la mente, el entendimiento y hace pensar al ser humano otras cosas. No hay como pasar el resto, amén, toda tu vida con la mujer de tu juventud. Amén. Es una bendición. Yo me considero una bendición. Voy para 33 años de casado. Y meditando en todo esto, al estar al lado de mi esposa en la mañana, ella dormida y le daba gracias a Dios, hermano, porque es una bendición realmente el tenerla a mi lado, el saber que hemos pasado toda una vida juntos, el saber que tengo una compañera que me entiende, que me conoce, que me apoya, que conoce mis defectos, que conoce mis virtudes, pero a pesar de todo eso, ahí está conmigo en todo tiempo, en las buenas, en las malas. Es una bendición. Conoce mis achaques, conoce mis todo. Y hermanas, está ahí, y aunque se está haciendo uno viejo y de todo le está pasando, pero está ahí para comprender, amén. Y es una grande bendición, hermano. Dios sabe por qué, y esto solamente es lo que Dios intenta en todo esto, pero nosotros somos duros de corazón, el ser humano. El matrimonio de mi papá estaba a punto de destruirse. No conocían de Dios. Pleitos, infidelidades, borracheras, todo lo que típicamente hay. Pero ya cuando estaba deshecho, según nosotros completamente, llegó Cristo. Alguien le habló a mi papá. Y aquel hombre que no era ni amoroso, ni sensible, él nada más trabajaba y traía dinero a la casa y era todo. Pues Cristo lo cambió. Esta palabra lo transformó. Entendió el plan de Dios, la voluntad de Dios, aún sobre el matrimonio. Y después de que se entregó, mi mamá nos entregó luego. Y ella quería dejarse, divorciarse. Y mi papá, no puedo ya, no puedo. Voy en contra de lo que Dios quiere. Y esperó pacientemente por varios años hasta que Dios tocó el corazón de mi mamá, tocó el corazón de nosotros, venimos a Cristo. Y no todo ha sido felicidad, pero Dios los ha mantenido juntos. Y tiene años mi madre sufriendo de diferentes enfermedades, que a cualquier otro hombre tal vez ya lo hubiera desesperado y hubiera buscado la salida para salir corriendo y gozar pensando en él de gozar la vida. Pero cuando alguien quiere someterse y ha entendido que la voluntad de Dios es buena y es lo mejor, ha estado fiel ahí, se ha agarrado de la palabra, y me da un gozo de ver cómo ama a mi papá y mi mamá, cómo la ama, y es difícil su situación de mi mamá, pero se ve su amor cuando la tiene que llevar al hospital cada rato, a la emergencia y esto y lo otro, y ahí está orando por ella, que Dios la guarde, que Dios la libre, que Dios la sane, y está atribulado, está cansado y está todo, y ver los momentos que ella está en la casa y cómo le hace cariños y cómo, o sea, que la quiere ahí a su lado porque ella ahora es carne de su carne y es él mismo. Y es algo precioso, hermano, y es lo que Dios intenta para todas las vidas. Amén. Entonces, hermano, qué precioso es eso, y le doy gracias a Dios porque me concede eso a mí de poder estar con mi esposa, y le pido a Dios que nos mantenga así. Amén. Entonces, porque el matrimonio, Dios, su intención es que sea permanente hasta que la muerte los separe. Amén. Entonces, Mateo 5:32 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús, hermano, es Dios. Amén. La enseñanza de Jesús es la verdad de Dios. Es la correcta interpretación de la voluntad del corazón de Dios detrás de sus mandamientos. Amén. Entonces, ustedes oyeron esta enseñanza, le está diciendo Jesús, pero ¿sabes qué? Yo les voy a dar la correcta interpretación. Y la correcta interpretación es esta: no es que ustedes pueden divorciarse y
y una y otra vez por cualquier tontería que ustedes piensan y simplemente con que se leen una carta de divorcio y ya con eso están bien delante. Eso está mal interpretado. La correcta interpretación es esta, es que Dios no permite el divorcio a menos, y eso por la dureza de su corazón, es a causa de fornicación. A causa de fornicación. Esa es la única manera. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer si se hace fuera de la base bíblica? Se va a cometer adulterio y se va a hacer un enredo, va a adulterar el que se separó cuando se junte con otra persona, y la otra persona que se casó con esta persona va a adulterar y se va a hacer un... Exactamente. Entonces, hermano, hoy en día hay 4 opiniones respecto al divorcio y el volverse a casar. Hoy en día hay 4 opiniones respecto al divorcio y el volverse a casar. Esto nos habla de la confusión que hay en las mentes humanas en estos tiempos. Estas confusiones, hermano, no son el resultado de la falta de instrucción bíblica respecto a este tema. Toda la confusión que hay, todas las opiniones que hay, no son por causa de que la Biblia no explique lo que Dios desea y lo que Dios ha establecido. No es eso, sino es la consecuencia del pecado de los corazones del ser humano. Amén. Es la consecuencia de eso. Entonces, hermano, la palabra de Dios es clara, pero cuando se busca la opinión de Dios y no se hacen a un lado, hermano, las propias ideas que están preconcebidas y que están del lado de los deseos carnales, porque muchas veces nos acercamos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Pero no nos quitamos nuestras ideas preconcebidas, y esas ideas preconcebidas de alguna manera están conectadas con los deseos de nuestra carne, que queremos complacerla y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si no nos acercamos a Dios con una sincera, ¿verdad?, deseo de aprender lo que Dios quiere decir en esto, si no nos acercamos a ver queriendo que la palabra se acomode a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, pues el resultado va a ser confusión. En vez de encontrar la verdad y la guianza para mi vida, el resultado va a ser que voy a estar confundido. ¿Por qué? Porque no quiero aceptar la verdad de Dios. No porque la verdad de Dios no esté ahí. Yo no la quiero aceptar porque no se conforma a lo que yo quiero. Yo quiero hacerlo de esta manera. Yo pienso que es justo de esta manera. Yo no quiero aceptar lo que Dios dice. Entonces, toda esta confusión, todas estas diferentes opiniones, no es porque no esté claramente en la palabra cuál es la voluntad de Dios, sino es porque no hay un deseo sincero de hacer lo que la palabra de Dios dice. Como les digo, la palabra de Dios es clara. Estas diferentes opiniones las encontramos en diferentes grupos cristianos también, no solamente en la gente que no está en la iglesia. Hay 4 opiniones, hermano. ¿Cuáles son las 4 opiniones respecto al divorcio? Bueno, la primera opinión que vemos es la opinión que el divorcio no se permite bajo ninguna circunstancia o por ningún motivo, ¿verdad? Hay grupos religiosos que creen que el divorcio no está permitido bajo ninguna circunstancia y bajo ningún motivo. Hay otro grupo que cree que el divorcio y el casarse de nuevo es permitido por cualquier motivo, que es la posición que tenían, ¿verdad?, los líderes religiosos que está en el tiempo de Jesús. O sea, que están en sentidos opuestos. Uno, no puedes casarte por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Otro piensa que puedes divorciarte y volverte a casar. Eso es permitido por cualquier motivo. Las otras 2 opiniones están entre estos 2 extremos que acabo de mencionar. Una de ellas es que el divorcio se permite bajo ciertas circunstancias, pero el volverse a casar nunca es permitido. Hay un grupo que piensa esto, que el divorcio sí es permitido bajo ciertas circunstancias, pero el volverse a casar nunca se permite. Y la última opinión que tenemos respecto al divorcio es que tanto el divorcio y el casarse de nuevo se permiten bajo ciertas circunstancias. Y esta es la opinión bíblica, esta última. El divorcio y el
volverse a casar se permite bajo ciertas circunstancias. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ver eso entonces ahorita. Entonces Jesús enseña que solo una de esas 4 opiniones es la correcta, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo vemos en nuestro texto de ahora, capítulo 5, verso 31 y 32. Jesús nos da la correcta, ¿verdad?, opinión de Dios aquí en estos versos. ¿Cuál es esa? Bueno, ante todo, como les digo, es importante que entendamos que Dios odia el divorcio. Es importante que entendamos que Dios prohíbe el divorcio y casarse de nuevo, excepto por causa de fornicación. Aunque el divorcio no es la voluntad de Dios, Dios lo permite por la dureza del corazón del hombre, pero solo en caso de infidelidad de alguno de los dos cónyuges. Pero nunca Dios la ordena, porque aunque haya infidelidad entre uno de los dos cónyuges, Dios prefiere que haya reconciliación, perdón y reconciliación, y ese matrimonio no sea destruido, porque las consecuencias de eso va a dañar a todos. Entonces, aún dentro de eso, la gracia de Dios prefiere que haya arrepentimiento y haya perdón del ofendido y que ese matrimonio sea restaurado. Pero si no hay otra manera, si no se puede, la única aprobación que Dios da para que una pareja se divorcie es por causa de infidelidad. Pero como le digo, nunca Dios ordena el divorcio. Nunca lo ordena. La persona el matrimonio que pasa por esto, ¿verdad?, no es una orden, un mandato de Dios que se tienen que dejar ya porque pasó esto. No. Si hay arrepentimiento del lado que ofendió y si hay perdón y gracia del lado ofendido, Dios está en el lado de que haya una reconciliación de esto. Amén. Aunque una situación de infidelidad, Dios prefiere, como digo, la restauración producida por el arrepentimiento sincero del infiel y una demostración de gracia de la parte ofendida. Pero si eso no es posible, Dios permite el divorcio y el casarse otra vez a la persona ofendida, o sea, la víctima. O sea, Dios la hace libre del pecado de adulterio si se vuelve a casar. Vaya conmigo a Marcos 10, 11 y 12. Marcos capítulo 10, verso 11 y 12. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No está muy difícil de entender eso, amén. Lucas capítulo 16, verso 18. Ya mero terminamos, hermano. Lucas capítulo 16, verso 18. Dice: todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Esto, hermano, como les digo, es exactamente lo que Dios quería hacer comprender al pueblo de Israel allá en Deuteronomios, hermano 24. Dios quería que el pueblo entendiera que la dureza de su corazón y la lujuria de sus deseos sexuales e inmorales iban a causar, hermano, un enredo que terminaría llevando a muchos al pecado del adulterio y a la destrucción de los hogares y de las familias. Eso es lo que Dios intentaba hacer entender al pueblo allá en Deuteronomios. Conforme a la enseñanza bíblica, hermano, que nosotros vemos, solo la infidelidad causada por inmoralidad sexual permiten el consentimiento de Dios al divorcio y al nuevo casamiento. Ahora, hay otra cosa. El casamiento de nuevo es permitido por Dios
sin que haya adulterio cuando uno de los dos cónyuges, ¿verdad?, ya sea el hombre o la mujer, pues mueren. La ley de Dios diseñó el matrimonio para toda la vida, como les digo, pero cuando alguien de los dos cónyuges, ya sea el hombre o la mujer, mueren, entonces de alguna manera de esta forma queda libre tanto el hombre como la mujer para volverse a casar sin que caiga en adulterio. Vaya conmigo allá a Romanos 7, capítulo 2, Romanos 7, verso 2 al 3. Amén. Romanos capítulo 7, verso 2 al 3. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, hay una cláusula en esto, y lo vemos también por causa de Pablo. Sí se le da la libertad. Vamos a decir que hay una pareja de creyentes, que su esposo o su esposa muere, queda libre para casarse y no va a cometer adulterio. Pero eso no quiere decir que se puede casar con cualquiera. No puede casarse con cualquiera, porque entonces cae en otra desobediencia. Entonces vamos ahí a 1 Corintios capítulo 7, verso 39. Primera de Corintios capítulo 7, verso 39. Amén. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal, dice, que sea en él, con tal que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea un creyente igual que ella, que estén en la misma fe. Esa es la cláusula que está en ese, ¿verdad? Queda libre para casarse, no comete adulterio, pero todavía tiene que asegurarse que se casa con un creyente. Amén. Vamos a 2 de Corintios, denle vuelta ahí nada más. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Amén. ¿Qué dice aquí en el 14? No os unáis en yugo desigual. O sea, ¿qué quiere decir? Que no podemos casarnos con alguien que no tiene la misma fe que nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando alguien muere en una pareja, queda libre para casarse, está bien delante de Dios, no comete adulterio, pero todavía tenemos que tener cuidado con quién nos vamos a casar. Tienes que ser un creyente para estar dentro de la voluntad de Dios, porque hay comunión, como dice, tiene la luz y las tinieblas. No. Entonces nos vamos a meter en un aprieto, vamos a desobedecer a Dios y nos vamos a meter en un aprieto nosotros mismos. Entonces, el divorcio, por una razón distinta
al adulterio no es permitido bíblicamente, y está claro, lo vemos en la palabra. Vamos ahora mismo ahí en Corintios, 1 Corintios 7, 10 al 11. O sea, el divorcio por una razón distinta no le hace que, porque hay muchas razones por las cuales la gente se separa en estos momentos. Porque ya la dejó de querer, porque se dio cuenta que no era la persona indicada, porque no le cocina bien, porque no limpia la casa, porque no, o sea, hay muchas cosas que pueden, ¿verdad? Entonces, pero el divorcio que no sea por adulterio no es permitido bíblicamente. 1 Corintios capítulo 7, verso 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hay situaciones, como le digo, hay las cosas, yo me voy a basar y usted se debe basar a lo que está claro, específico aquí en la palabra. Hay muchas cosas que no tenemos la respuesta, y hay situaciones como el abuso físico, hay situaciones como tal vez sin responsabilidad, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero si eso lo va a llevar a separarse el hombre y la mujer en una relación de matrimonio, yo no digo ni veo algo claro aquí, ni le puedo decir, lo mejor que Dios quiere es que esté junto, pero si no se puede, sí pueden separarse, pero no se pueden casar. No se puede casar, porque en el momento que se casen, a no ser por el causa de adulterio, va a ir a cometer adulterio y va a hacer que el que se casa con esa persona también cometa adulterio. Eso es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. O sea, como diciendo, Pablo está diciendo, esto ya lo oyeron de Cristo. ¿Dónde lo oyeron? En Mateo, que lo estamos viendo. O sea, no soy algo que yo estoy inventando, dice Pablo, no yo, sino del Señor mismo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Él lo dijo en Mateo 5, 31 y 32 y lo que estamos viendo. Entonces dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, hay diferentes situaciones que pueden causar que haya una separación, pero si no fue por infidelidad, lo mejor es, o sea, no vayas a correr con otro, con otra, y lo mejor es tratar de, si quieres agradar a Dios, reconciliar esa unión, amén. Entonces, hay otra manera. Estamos viendo lo bíblico, ¿verdad? Y es otra que vemos aquí. Entonces, otra única manera lícita para un creyente para el divorcio es si su cónyuge no comparte su misma fe y la abandona. O sea, que en esto no abre las puertas para decir, bueno, pues yo ya creo en Cristo y este no quiere creer nada, pon una patada y voy a casarme con otra. Ya aprovecho esto para... No, no es así. Es solamente si aquel cónyuge, ya sea hombre o mujer, por no compartir la misma fe, decide abandonar. Y si decide abandonarlo o abandonarla, ya es casi definitivamente que es porque se va a ir con otra o con otro. Prácticamente va a estar cometiendo el adulterio porque la está dejando. En esa manera, la mujer o el hombre quedan libres para casarse sin cometer adulterio. Y vamos a leerlo en la Biblia. Hay 1 Corintios 7, 12 al 15, donde estábamos, pero ahora del versículo 12 al 15. 1 Corintios capítulo 7, verso 12 al 15 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Y esto tenemos que tener cuidado para entenderlo. Aquí cuando dice Pablo, a los demás yo digo, no el Señor, no está diciendo que
que es algo que nada más se le está ocurriendo, es algo de solamente de él mismo. No, simplemente es lo contrario de lo que dijo al principio. El otro está diciendo, no digo yo, sino el Señor, o sea que ya el Señor de alguna manera lo había establecido, pero ahora, aunque no está escrito esto, o aunque no se oyó de Jesús, pero basado e inspirado por el Espíritu Santo le está diciendo esta verdad. Amén. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y estos hombres fueron inspirados por Dios. Lo que está escrito fue inspirado por el Espíritu Santo a estos hombres. Entonces, cuando dice, os digo yo, no del Señor, no está diciendo que no es palabra de Dios, simplemente que no es algo que había sido revelado por Cristo, pero que ahora ha sido revelado por medio de Él, a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Entonces, entendemos esa parte también. Y le digo, si nosotros no ponemos atención y nos dejamos llevar por nuestras ideas o por nuestros deseos carnales, sin el verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios, pues podemos malinterpretar todo esto, cualquier excusa para, ¿verdad?, divorciarnos de nuestras parejas. Entonces, pero eso no le agrada a Dios, hermano. Entonces, ya para terminar, puede surgir la pregunta que dice, bueno, ¿y qué de las personas que se divorciaron antes de ser salvas, antes de venir a Cristo? Entonces, obviamente sabemos que una cosa es cuando estabas antes sin Cristo, sin la verdad, y otra cosa es estar en Cristo. Amén. Y para ver esto vamos a 1 Corintios capítulo 6, nada más dele vuelta a la hoja para atrás. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Amén. Verso 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11 dice, y esto que dice, erais algunos, mas ya habéis ¿qué sido? Lavados. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Ya habéis sido qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué éramos antes? Adúlteros, ¿qué éramos? Idólatras, ¿qué éramos? Todas estas cosas. Entonces, si hubo un divorcio antes de venir a los caminos del Señor, ahora al venir a Él, todo esto es perdonado. Es como borrón y cuenta nueva. Amén. Entonces, no hay condenación para esto. Dios perdona y restaura. Amén. Entonces, todo lo que pasó antes de venir a Cristo queda perdonado, limpiado, justificado por la sangre de Jesús. Ahora, ¿y qué de los cristianos que se han divorciado por razones que no son bíblicas y luego se vuelven a casar? Ahí está más difícil la cosa. ¿Qué de los cristianos ya conociendo la verdad se divorcian? Y está pasando mucho en las iglesias, hermano. Es la realidad. Y por cualquier cosa, ignorando lo que la palabra de Dios dice, solamente por un arranque de enojo, solamente por darle rienda suelta a los deseos de inmoralidad sexual. O sea, toda clase de excusa, aún en los cristianos, se está usando ahorita para violar lo que Dios ha instituido como bueno. Entonces, hermano, cuando no hay una base bíblica, pues podemos caer en el terreno de la especulación. Amén. Porque entonces entramos en que yo pienso, yo creo, yo siento,
Y ya es caer en el terreno de la especulación, porque la Biblia no nos da algo específico, amén, para eso, como lo que hemos leído. Entonces, hermano, algunos creen que no, pues sí, si no pudiste ya tener vida con ella y se está viendo muchos problemas, están peleando, pues ya déjense, y se casaron y no pasa nada, y eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces es muy difícil responder a esta pregunta, la verdad, porque no hay una base bíblica. La base bíblica está en todo lo que les he dicho y les he mostrado con la palabra de Dios. Ahora, sabemos que no es la voluntad de Dios el divorcio, es claro. Sabemos que Dios odia el divorcio, es claro, lo estamos leyendo. Sabemos la única excepción que Dios da para el divorcio, sin caer en adulterio, amén. Ya lo vimos. Entonces, en este caso, hermano, no hay una base bíblica. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano? Irnos de alguna manera, porque vamos a decir que una persona, pues como ya cristiano, en arranque se divorció y todo, y de repente pues está ya él, pues se arrepintió y quiere venir a la iglesia, ni modo de ya, por eso, es que, digo, es muy difícil, por eso hay diferentes opiniones, pero lo que sí sabemos, hermano, con seguridad, porque es bíblico, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y lo vemos en toda la Biblia. David adulteró, se arrepintió, Jesús lo perdonó. Ahora, va a haber consecuencias. Y aunque se arrepienta uno, muchas veces no es librado de las consecuencias. Y tal vez esas consecuencias te van a arrastrar contigo por toda la vida. Pero Dios te perdona, porque es un Dios perdonador. Pero las consecuencias se van a tener que cargar con ellas. Y muchas veces esas consecuencias se vuelven tan difíciles que ya quieres también quebrar ese otro matrimonio y salirte de él. Pero es la consecuencia del primer pecado que se cometió. Amén. Vemos Jesús con la mujer adúltera. Ella debía de morir porque la ley decía que fuera agarrada en adulterio debía morir a pedradas y la trajeron para que la mataran. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Dónde están aquellos que te condenan? No, ya no están, bueno, ni yo te condeno. Entonces ahí podemos ver el corazón de Dios, que aún, aunque la persona se equivoque, está dispuesto a perdonar, pero las consecuencias ahí están. Y por eso es que uno debe de buscar hacer la voluntad de Dios, porque el único que está detrás del mandamiento y la voluntad de Dios es cuidarnos a nosotros. Amén. Es protegernos de todo este enredo, de todas estas cosas. Entonces, sabemos con seguridad que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, hermano. Un verdadero arrepentimiento siempre va a recibir la gracia de Dios, pero eso no quiere decir, como les digo, que las consecuencias de su pecado, ¿verdad?, van a ser removidas. David pagó un precio muy caro por su pecado. Y una cosa que debemos de entender, que el pecado, hermano, roba el gozo. El pecado roba la libertad. El pecado roba la libertad. El pecado rompe esa comunión con Dios, hermano. Y yo creo que ningún verdadero cristiano quiere separarse de estas cosas, que es lo más precioso que podemos tener. El salmista decía: el gozo del Señor mi fortaleza es. Sentir la libertad de Cristo en tu vida es lo más precioso, hermano. Sentir la paz que viene cuando experimentas la presencia de Dios es lo más precioso, hermano. Pero el pecado siempre va a romper con estas cosas, que Dios las aprecia tanto, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que muriera por nosotros, para tener esa comunión y que pudiéramos experimentar su paz, que pudiéramos experimentar su gozo, que pudiéramos andar en la libertad de Cristo. Amén. Entonces, hermano, pues pongámonos de pie y ojalá que haya podido de alguna manera comunicar esta verdad bíblica y que mantengamos, hermano, bien presente esta verdad. Digo, los tiempos son difíciles
ideologías están atacando aún a la misma iglesia. Le digo, este pastor diciendo que, ¿verdad?, la Biblia no es la referencia para todo lo que él hace. La Biblia debe ser la referencia para todo, hermano. Nuestra fe está basada y fundada en ello. Amén. No nos dejemos engañar, hermano. Sigamos adelante buscando a Dios con todo nuestro corazón. Y si en algo hemos pecado, arrepintámonos, reconozcamos nuestro pecado, confesémoslos ante Dios y pedimos perdón. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por hablar tu palabra. Ahora te pedimos que esta palabra no solamente pase de un oído y salga por el otro, sino que verdaderamente nos hagas entender la importancia, Señor, de lo que tú has establecido, de lo que tú has ordenado como bueno para el ser humano, Señor. Y, Señor, sé que las dificultades son muchas, los matrimonios no es fácil, Señor, todo lo que se batalla, todo lo que de alguna manera se tiene que enfrentar y eso de alguna manera causa asperezas, causa irritación, causa enojo muchas veces, pero que siempre nos recordemos, Señor, que tu voluntad es que lo que tú uniste, que no lo separe el hombre, Señor, y que tu voluntad es que aquellos que se han unido en matrimonio, Señor, construyan una familia y que, Señor, permanezcan en el compromiso, en el voto, en el pacto que ellos han hecho, Señor, hasta que la muerte los separe, Padre. Ayúdanos a seguir confiando en tu palabra y depositando toda nuestra fe en ella, Señor, y rechazando todo aquello que vaya en contra de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo y llévanos con bien, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.